Señores diputados, vamos a dar inicio a los trabajos de la sesión ordinaria del día de hoy, martes 1 de abril del año 2014. Solicito a la diputada secretaria Imelda Cuellar Cano se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada secretaria. Diputado Celestino Ábrego Escalante. Diputado Javier Amador de la Fuente. Diputada Edith Avilés Cano. Diputado Alfredo Bejos Nicolás. Presente. Diputada Doraluz Castellán Eri. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Diputada Imelda Cuellar Cano, la de la voz. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Diputado Antonio Chávez Barraza. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Diputado José Ernesto Gil Elordi. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputada Sandra Hernández Barrera. Diputada María Gloria Hernández Madrid. Diputado J. Dolores López Guzmán. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Diputado Jorge Rosas Ruiz. Presente. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Diputado Ismael Gadot Tapia Benítez. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Vigiano Austria. Diputado Omar Daladier Cerón Flores. Le informo, diputado presidente, que contamos con la asistencia de 25 diputados presentes. ¿Es cuánto? Gracias, diputada secretaria. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito a la diputada secretaria Sandra Hernández Barrera dé lectura al orden del día. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada secretaria. Orden del día de la sesión ordinaria del 1 de abril de 2014. 1. Registro de asistencia. 2. Lectura del acta de la sesión anterior. 3. Lectura de los documentos en cartera. 4. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta y se adiciona la fracción séptima al artículo 69 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. 5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y se adiciona un artículo 55 bis al reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Víctor Trejo Carpio, integrante del Grupo Legislativo de Nueva Alianza. 6. Lectura del acuerdo económico emitido por la Primera Comisión Permanente de Salud relativo al planteamiento realizado en sesión ordinaria con el tema Día Mundial del Autismo. 7. Lectura del acuerdo económico emitido por la Primera Comisión Permanente de Cultura relativo al oficio enviado por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, comunicando el acuerdo por el cual exhorta al Poder Ejecutivo Federal
para que se vuelva a colocar dentro de la residencia de Los Pinos el cuadro que contiene la imagen del expresidente de México, licenciado Benito Pablo Juárez García. 8 asuntos generales. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Se somete a su consideración el orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Someto a consideración del Pleno la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito a la diputada secretaria Sandra Hernández Barrera de lectura a los documentos en cartera. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada secretaria. Documentos en cartera de la sesión ordinaria del día 1 de abril de 2014. Oficio número SG-072-2014, de fecha 27 de marzo de 2014, enviado por el secretario de Gobierno del Estado, con el que anexa la iniciativa de decreto que modifica la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Solicito a la Secretaría turne el expediente a la primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto para su análisis y dictamen correspondiente. Oficio número SG-073-2014, de fecha 27 de marzo de 2014, enviado por el secretario de Gobierno del Estado, con el que anexa la iniciativa de decreto que modifica el presupuesto de egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2014, presentada por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Solicito a la Secretaría turne el expediente a la primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto para su análisis y dictamen correspondiente. Oficio SG-071-2014, de fecha 27 de marzo de 2014, enviado por el secretario de Gobierno del Estado, con el que anexa la iniciativa de decreto que contiene la Ley de Regulación de Desarrollos Industriales del Estado de Hidalgo, presentada por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Solicito a la Secretaría turne el expediente a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Oficio número 49/2014, de fecha 10 de enero de 2014, enviado por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, comunicando la elección e integración de la mesa directiva que fungirá durante el primer año de ejercicio constitucional, que comprende del 15 de enero al 31 de julio de 2014. Circular número 36, de fecha 29 de enero de 2014, enviada por el Honorable Congreso del Estado de Colima, comunicando la elección de presidente y vicepresidente que fungieron durante el mes de febrero del año en curso dentro del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio legal. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. Como los documentos son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Damos la más cordial bienvenida a los alumnos y alumnas de la Telesecundaria 701, invitados por la diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Sean todos bienvenidos, igual que sus maestros. Dentro del punto número 4 del orden del día, escucharemos la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta y se adiciona la fracción séptima del artículo 69 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, para lo cual solicito al propio diputado de lectura a la mencionada iniciativa. Buenos días, con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Muy buenos días, compañeros diputados. Se ven bonitos con el moño y de verdad que hay que seguir la lucha contra el autismo.
el que suscribe diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 62ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 25 fracción cuarta, 124 fracción segunda, 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 65 de su reglamento, me permito por su conducto someter a esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta y se adiciona la fracción séptima al artículo 69 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. La presente iniciativa se basa en las siguientes consideraciones. Los múltiples escándalos producidos por el abuso de la forma de usar los recursos públicos es causa, entre otras, de la cada vez mayor exigencia de la ciudadanía de que los gobiernos manejen recursos con eficiencia, eficacia y honestidad. La única manera de conocer si el desempeño de los gobernantes es bueno o no es a través de la transparencia, la fiscalización, la rendición de cuentas. Sin duda, en estos temas se ha habido avances importantes, sin embargo, queda mucho por hacer, alcanzar los estándares de confianza de nivel internacional. La transparencia garantiza a los ciudadanos el acceso a las actividades e información gubernamental para su observación y análisis. Por su parte, la fiscalización está encaminada a la revisión del ingreso, manejo, aplicación de los recursos públicos por parte de quienes ejercen los dineros públicos. Finalmente, la rendición de cuentas exige a los gobernantes la información, explicación y justificación de sus actos. La fiscalización es una facultad que la Constitución Política del Estado de Hidalgo le confiere a nuestro Congreso a través de un órgano técnico denominado Auditoría Superior, cuyas facultades y obligaciones están contenidas en la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Esta institución particularmente se encarga de la fiscalización de las cuentas públicas. De acuerdo con la ley, se entiende como cuenta pública el informe consolidado de las entidades fiscalizadas rinden a la Auditoría Superior sobre su gestión financiera a efecto de comprobar que la captación, recaudación, administración, manejo y custodia y aplicación de los ingresos y egresos correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año se realizó en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables conforme a los criterios con base a los programas aprobados. Si bien la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo es un órgano técnico con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, no se encuentra exento de las influencias exteriores. Lamentablemente, la auditoría en muchas ocasiones ha sido utilizada principalmente para acosar a presidentes municipales y funcionarios mayormente de la oposición, más que para normalizar las operaciones irregulares de los mismos. Por el contrario, todos sabemos que también, en otros casos, la revisión es discrecional y se pasan por alto muchas de las violaciones. Las actividades de la Auditoría Superior del Estado, según la ley, deben regirse por los principios de posteridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. No obstante, uno de los principales impedimentos para lograr que la ciudadanía confíe en los trabajos de la institución es precisamente el vínculo que frecuentemente existe entre el auditor y algún partido político. Previendo esta circunstancia, las legislaciones de varios estados de la República han establecido en sus requisitos para ser titular del organismo de fiscalización de que se trate, se requiere de satisfacer, además de los requisitos previstos en la Constitución Política del Estado, un periodo previo sin cargo o relación partidista e incluso no tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta tercer grado con los titulares de los poderes del Estado o secretarios del despacho. Cabe hacer mención que esta preocupación fue compartida por los integrantes de la 59ª legislatura de nuestro Estado, por lo que la Ley Orgánica de Fiscalización Superior del Estado de Hidalgo en su momento determinaron como requisito para acceder al cargo de auditor superior no pertenecer a ningún partido político, lo que se perdió al momento de armonizar nuestra legislación para dar paso a la Ley de la Auditoría Superior del Estado sin que en el considerando 10º de la iniciativa se motive la anulación de esta restricción. Si bien la Auditoría Superior del Estado y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo deben de cumplir con los propósitos y actividades, metas distintos, los amparan
leyes y autoridades distintas, ambos convergen en el principio básico de la imparcialidad. Según el diccionario de la Academia de la Lengua Española, se entiende por imparcialidad la calidad de imparcial, es decir, la falta de intención anticipada o de prevención en favor o en contra de alguien o algo que permite juzgar o proceder con rectitud. Desgraciadamente, la ausencia de imparcialidad siembra la desconfianza ciudadana, por lo que se deben encontrar las soluciones para abatirla. Si revisamos la ley electoral del Estado de Hidalgo, para acceder al Consejo General como un órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral, los aspirantes deben de cumplir con los requisitos que marca el artículo 78 de la ley, entre ellos el establecido en la fracción sexta, que a la letra dice: artículo 78, los consejeros electorales deben de satisfacer los siguientes requisitos. Fracción cuarta, no tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular o de haber sido candidato al mismo en los 5 años anteriores a la designación. El párrafo séptimo, no tener ni haber tenido cargo de dirección nacional o estatal o municipal de algún partido político en los 5 años anteriores a la designación. La Auditoría Superior, sin excepción, está obligada a revisar las cuentas públicas de los sujetos obligados sin otro propósito que vigilar su correcta aplicación y apegándose no solo a los ordenamientos legales vigentes, sino a los criterios de objetividad, imparcialidad y justicia. No es ético ni moral apoyar o propiciar acciones públicas para que se fortalezcan intereses particulares o de grupo. El propósito de los cambios que se proponen es garantizar a la ciudadanía la neutralidad en la operación del órgano técnico de fiscalización con el fin de evitar presiones políticas de interés partidista. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, el que suscribe diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, convencido de las bondades que atrae consigo la presente iniciativa, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta y se adiciona la fracción séptima al artículo 69 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado para quedar como sigue. Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, artículo 69. Para ser auditor superior se requiere, fracción 1 a la 3 sin cambios, fracción cuarta, no haber sido secretario de despacho, procurador general de justicia del Estado, senador, diputado federal o estatal, dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular al menos 5 años previos al día de su nombramiento. Fracción 5 y sexta sin cambios. Séptima, no tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta 3er grado con los titulares de los poderes del Estado o secretarios del despacho. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, dado en el Salón de Sesiones de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Pachuca de Soto, 31 de marzo del 2014. Diputado Guillermo Galán Guerrero, el de la voz. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Continuando con los puntos del orden del día, solicito al diputado Víctor Trejo Carpio de lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y se adiciona un artículo 55 bis al reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Víctor Trejo Carpio, integrante del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, respetable auditorio que nos acompaña este día, a todos, muy buenos días. El que suscribe, diputado Víctor Trejo Carpio, integrante de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo e integrante del Grupo Legislativo Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 2 y 124, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo
y se adiciona un artículo 55 bis al reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Organización de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce la participación ciudadana en su artículo 21 como derecho inalienable del hombre al manifestar que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. La participación ciudadana es el mecanismo de inclusión de la sociedad en los procesos decisorios, incorporando intereses particulares, no necesariamente individuales, que favorecen la deliberación pública y la interacción social en un marco de respeto por el pluralismo. La participación ciudadana representa una demanda de las sociedades avanzadas, ya que permite compartir la responsabilidad de gobierno en cualquier ámbito de competencia sin que la autoridad pierda la rectoría de su encargo. En México, la discusión y análisis del tema se ha convertido en un elemento prácticamente reciente que surge a partir de la transición democrática, la reforma política y del Estado, además de la demanda social. La atención legislativa hacia la materia comenzó con la creación en 1994 de la Comisión Especial de Participación Ciudadana en la 56ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esta comisión surge para atender las voces que exigían inclusión e impulso a las demandas de la sociedad civil organizada en las leyes y a través de estas incentivar la creación de mecanismos de coordinación y corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Estado. En el año 2000, la Cámara de Diputados Federal elevó a rango de ordinaria la Comisión de Participación Ciudadana con la finalidad de impulsar iniciativas que promovieran la cultura política y la participación de la ciudadanía. Desde entonces, hasta la fecha, ha permanecido como comisión ordinaria y o especial del Poder Legislativo Federal. Actualmente, tras la iniciativa de reforma política que esta soberanía aprobó como parte del Constituyente Permanente, se hace necesario contar con una comisión ordinaria que se encargue del estudio y dictamen de los temas relativos a la participación ciudadana en el ámbito legislativo. Es trascendente que este Poder Legislativo cuente con una comisión de participación ciudadana que pueda generar los mecanismos legales que encaminen a la sociedad civil a la participación en todos los asuntos públicos, a su intervención en la ejecución y evaluación de las políticas públicas, convirtiéndose en un puente que una a la sociedad, la ley y el desarrollo del Estado, además de realizar las actividades necesarias para recabar opiniones y propuestas de la ciudadanía y estimular el diálogo entre la ciudadanía y las autoridades. Cabe mencionar que 19 congresos locales cuentan entre sus comisiones de estudio y dictamen con la Comisión de Participación Ciudadana. De las 6 entidades colindantes a Hidalgo, 5 de ellas cuentan con en sus respectivas legislaturas con una comisión que atiende la materia. Tales entidades son San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala y a partir del mes de enero de este año, el Congreso del Estado de Puebla modificó su ley orgánica para permitir su existencia. Lo anterior coloca a Hidalgo, junto con Veracruz, como las únicas entidades de la región en las cuales sus legislaturas no cuentan con una comisión de tal naturaleza, y la única de la zona metropolitana del Valle de México, ya que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal existe la Comisión de Participación Ciudadana. Es de resaltar que las legislaturas que cuentan con una Comisión de Participación Ciudadana han impulsado desde ellas iniciativas que formalizan en las leyes las figuras de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular. No nos olvidemos que este legislativo
tendrá que hacer la homologación de las leyes de nuestra entidad para darle vigencia a la reforma política recientemente aprobada, por lo cual la existencia de la comisión coadyuvará a estos trabajos. Esta legislatura debe de realizar acciones con el propósito de mejorar y facilitar su trabajo, al otorgarle importancia a los rubros que se consideran social y políticamente necesarios para el bienestar y desarrollo de nuestra entidad. De aprobarse la creación de esta comisión, mostraremos a la sociedad nuestro compromiso con el desarrollo de un mejor trabajo legislativo, generando un vínculo y la satisfacción de las demandas de inclusión en la vida pública de los hidalguenses. Al incluir a la participación ciudadana como materia de nuestras comisiones de estudio y dictamen, estaremos reconociendo que esta acción fortalece la democracia como forma de gobierno. Debe de ser considerada de acuerdo a nuestro Estado de Derecho como la forma viable para responder a las libertades y derechos de los ciudadanos. Es por eso que desde nuestro punto de vista consideramos pertinente la creación de una comisión permanente de participación ciudadana que ayude al mejor cumplimiento de las responsabilidades del Congreso y del desarrollo de su actividad legislativa. Tenga bien analizar y discutir los asuntos que le sean relativos. Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado Víctor Trejo Carpio somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y se adiciona un artículo 55 bis al reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Único, se adiciona la fracción 31ª al artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Asimismo, se adiciona un artículo 55 bis al reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 77. Serán comisiones permanentes las siguientes: de la fracción primera a la 30ª intocadas. 31ª, Comisión de Participación Ciudadana. Artículo 55 bis. Corresponde a la Comisión de Participación Ciudadana, fracción primera, conocer y emitir los resolutivos de los asuntos que le sean turnados relacionados con la materia de la participación ciudadana. Fracción segunda, las demás que le sean conferidas por el Pleno del Congreso y la Diputación Permanente. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputado Víctor Trejo Carpio, dado en el recinto legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, el día 1 del mes de abril del año 2014. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Continuando con el desahogo de los puntos del orden del día, escucharemos la lectura del acuerdo económico emitido por la primera Comisión Permanente de Salud relativo al planteamiento realizado en sesión ordinaria con el tema Día Mundial del Autismo, para lo cual solicito a la diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano de lectura al referido acuerdo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados de esta 62ª legislatura, compañeros trabajadores del Poder Legislativo, invitados especiales, un saludo muy especial a las alumnas, alumnos, maestros, maestras y padres de familia de la Escuela Telesecundaria 301, los invitados de esta mañana, bienvenidos sean ustedes. Desde luego a los medios de comunicación, muy buenos días. Primera Comisión Permanente de Salud, diputados integrantes de la 62ª legislatura. A las y los diputados María del Carmen Rocío Tello Zamorano, María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, Alfredo Bejos Nicolás, Imelda Cuellar Cano y Antonio Chávez Barraza, integrantes de la primera Comisión Permanente de Salud,
por instrucciones de la Presidencia de la Directiva del Congreso del Estado, en sesión ordinaria del 25 de marzo del año 2014, nos fue turnado para efectos procedentes el planteamiento del diputado Ismael Gadot Tapia Benítez con el tema Día Mundial del Autismo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 77, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Estado de Hidalgo, nos permitimos realizar el presente estudio con base en los siguientes antecedentes. Primero, el asunto de referencia fue turnado a la comisión que suscribe, registrándose en el libro de gobierno con el número de expediente 15/2014. Segundo, el diputado Ismael Gadot Tapia Benítez en su planteamiento expuso que el autismo es un trastorno neurológico permanente y es parte de un grupo de perturbaciones conocidas como trastornos de espectro autista, cuya característica principal es la deficiencia en el lenguaje, entre otras más. El rasgo más notable del autismo es la interacción social limitada, favoreciendo así relacionarse mejor con las cosas que con las personas, no existiendo comunicación o nula o muy poca entre otras personas, aunque sean las más cercanas de la familia. Continuando con su intervención, dijo que de acuerdo a datos proporcionados por la UNICEF, actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 88 individuos y a 1 de cada 54 niños varones, haciéndolo más común que los casos de cáncer, diabetes y aún SIDA pediátricos, combinados todos estos. Así también comentó que el autismo daña la capacidad de una persona para comunicarse con otros en virtud de que está asociado con rutinas y comportamientos repetitivos. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta severos, entre los que destacan: prefieren estar solos y en un aislamiento total. Parece que no sienten dolor, pues su tolerancia es mucho mayor. Repiten como eco las palabras que oyen, no juegan con otros niños, pueden reír o llorar sin causa aparente, estar en ira de manera permanente, evitan mirar a los ojos, agitan sus brazos y giran sobre su propio eje sin marearse y les angustian los cambios de rutina de personas o de lugares. De igual manera, manifestó que los trastornos del espectro autista son comunes y se pueden diagnosticar formalmente a la edad de 3 años, aunque nuevas investigaciones están retrocediendo la edad de diagnóstico desde los 6 meses de edad. Asimismo, puntualizó la educación incluyente es de suma importancia para las personas con autismo y por ello se necesita de una especialización en el tema a fin de conocer sus necesidades y cultivar sus talentos para obtener un mejor desarrollo de sus capacidades, logrando que sean personas autosuficientes y sobre todo puedan valerse por sí mismas, aplicando su inteligencia de manera directa, ya que en la mayoría de los casos es superior al promedio, así como las habilidades especiales. Tercero, en razón a las manifestaciones señaladas en el planteamiento, propuso se exhorte a los 84 municipios del estado para que se sumen a la campaña internacional Ilumínate de Azul por el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, iluminando edificios públicos y monumentos históricos de color azul a celebrarse este próximo 2 de abril, así como el desarrollar y mantener políticas públicas a favor de estos grupos vulnerables. Por lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo faculta al Congreso a resolver cualquier asunto que se someta a la consideración en vía de acuerdo económico, por lo que la comisión que suscribe es competente para conocer y solventar el planteamiento en comento. Segundo, que el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo tiene por objeto que se comprenda mucho mejor a las personas con trastornos del espectro autista y se promueva la adhesión universal de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo que entró en vigor en el año del 2008. Y cuyo objetivo es promover la igualdad en el goce de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las personas con este tipo de discapacidad. Tercero, que el número de niños y adultos con autismo sigue en aumento en todos los países y en todos los grupos raciales, étnicos y sociales. En México existen alrededor de 50,000 niños con autismo y cada año se diagnostican al menos 6,000 más. Por lo que debemos promover que sigan las investigaciones, capacitar a los cuidadores no especializados y posibilitar que la comunidad del autismo se desenvuelva con mayor facilidad en los sistemas de atención. Cuarto, que los niños con autismo tienen derecho a una oportuna detección del síndrome, a tratamientos y terapias especializadas en el área de estimulación temprana, sobre todo en los hospitales y centros de salud, a la educación en cualquier centro educativo sin que exista pretexto alguno. También tienen derecho a ser tratados como cualquier otro niño sin discriminación
discriminación a ingresar a cualquier establecimiento, aunque a veces sus ruidos extraños les incomoden. Quinto, que en el año 2010, Austin Speaks, organización dedicada a la investigación y difusión de los derechos de las personas con autismo, lanzó la propuesta de iluminar de azul edificios emblemáticos en diferentes países como apoyo a la causa del autismo y sensibilizar acerca del tema, lo que fue respaldado por la Organización de las Naciones Unidas. Sexto, que las diputadas y diputados integrantes de esta comisión que suscribe concordamos en lo importante que es ayudar a las personas con trastornos del espectro autístico y cultivar sus aptitudes, así como hacer frente a los desafíos con que se enfrentan todos los días, para que puedan llevar la vida productiva que les corresponde como un derecho inalienable. Por lo que anteriormente expuesto y con lo fundamento en lo dispuesto por los artículos 132, 134, 135, 136 y 137 y demás relativos aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, las diputadas y los diputados integrantes de la 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo se suman a la actividad propuesta y exhortan a los 84 municipios del Estado para que del mismo modo se agreguen a la campaña internacional Ilumínate de Azul por el Día Mundial del Autismo, iluminando también edificios públicos y monumentos históricos de color azul para celebrarse este próximo 2 de abril, el día de mañana, así como desarrollar y mantener políticas públicas a favor de estos grupos vulnerables. Segundo, a efecto de lo anterior, gire ese oficio a los 84 municipios del Estado, anexando copia del presente instrumento para los efectos precisados, elaborado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, el día 1 de abril del año 2014, por la Primera Comisión Permanente de Salud. Firmantes: diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, diputada María Eugenia Coradale Muñoz Espinosa, diputado Alfredo Bejos Nicolás, diputada Imelda Cuellar Cano, diputado Antonio Chávez Barraza. Y un exhorto también para que desde las familias seamos más analíticos con los recién nacidos, porque mientras más pronto se diagnostique este síndrome, desafortunadamente muchos niños, sobre todo niños, por eso el listón es azul, porque hay por 6 pacientes, 5 son niños. Muchas familias, inclusive los padres o los familiares más cercanos, los clasifican, los etiquetan como traviesos, insoportables, maleducados o groseros, cuando en realidad están pasando por un severo problema de autismo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. De conformidad con lo que establecen los artículos 132, 137 y 138 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del acuerdo referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo haciendo notar si su participación es en pro o en contra del acuerdo. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. Sí, diputada. Se ha inscrito en pro del acuerdo la diputada María Eugenia Coradale Muñoz Espinosa y de acuerdo con el registro de los oradores se concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Coradale Muñoz Espinosa con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras, compañeros, diputados, compañeros que trabajan en este Congreso, medios de comunicación, público en general. El autismo es una discapacidad compleja que no es comprendida lo suficiente y que se manifiesta de diversas maneras. Las niñas, los niños y adultos autistas, de hecho, las personas que viven con discapacidades en general, tienen una doble carga, además de las dificultades cotidianas que les plantea su discapacidad, también deben hacer frente a las actitudes negativas de la sociedad, a que no se preste apoyo suficiente a sus necesidades y en algunos casos a una discriminación evidente. Se requiere de una serie de compromisos, iniciando desde el hogar, los padres, los abuelos, los tíos, los parientes más cercanos, a fin de que pueda existir una identificación temprana del diagnóstico y conseguir con ello un tratamiento y terapias que puedan ayudarlos. Pero también se necesita de planes al interior de los centros educativos y otras estrategias que nos conduzcan a un compromiso sostenible,
durante toda su vida. La educación inclusiva es relevante para las personas con autismo y para ello se necesita una especialización del tema a fin de conocer sus necesidades, lograr un mejor desarrollo de sus capacidades y de cultivar sus talentos, logrando que sean personas autosuficientes y que puedan valerse por sí mismas. Redoblemos esfuerzos para apoyar a los niños y a los niños adultos con autismo para que puedan beneficiarse del entorno propicio que necesitan para alcanzar su potencial pleno y contribuir a la sociedad. Rindamos homenaje al valor de las personas autistas y sus familias que luchan cada día por hacer frente a la discapacidad con una poderosa combinación de decisión, creatividad y esperanza. Mañana, Día Mundial para hacer conciencia del autismo, iluminémonos de azul e iluminemos a los que están en ese problema. Por ello, compañeras y compañeros diputados, solicito de ustedes su voto a favor del acuerdo que se discute y con ello contribuir a la atención de las personas con esta discapacidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Con fundamento en lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia pregunta al Pleno si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Con fundamento en lo que establecen los artículos 166 y 168, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el acuerdo que hemos escuchado. Los diputados que estén a favor del acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos dé cumplimiento al mencionado acuerdo. Dentro del siguiente punto del orden del día, solicito al diputado Rosalío Santana Velázquez dé lectura al acuerdo económico emitido por la Primera Comisión Permanente de Cultura relativo al oficio enviado por el Congreso del Estado de Chihuahua, comunicando el acuerdo por el cual exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que se vuelva a colocar dentro de la Residencia de los Pinos el cuadro que contiene la imagen del expresidente de México, el licenciado Benito Pablo Juárez García. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, doy la más cordial bienvenida a la expresidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, por Ajacuba, la maestra Crisanta, bienvenida. Primera Comisión Permanente de Cultura, integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, a la y los diputados J. Dolores López Guzmán, María del Carmen Rocío Tello Zamorano, Rosalío Santana Velázquez, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Cultura de la 62ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 77, fracción 27 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad. Nos fue turnado para los efectos procedentes el oficio número 1751-12-13, segundo, PO de fecha 8 de mayo de 2013, enviado por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, por lo que realizamos el presente estudio con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 13 de mayo de 2013, por instrucciones del presidente de la directiva, se turnó a los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Cultura el oficio 1751-12-13, segundo, P.O. de fecha 8 de mayo de 2013, enviado por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, comunicando acuerdo número 645-13, segundo, P.O., por medio del cual se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se vuelva a colocar dentro de la Residencia Oficial de Los Pinos el cuadro que contiene la imagen del expresidente licenciado Benito Pablo Juárez García. Segundo, el presente asunto se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Cultura
bajo el número 02/2013. Por lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo faculta a las comisiones a resolver cualquier asunto que se someta a su consideración en vía de acuerdo económico, por lo que la comisión que se suscribe se considera competente para conocer del asunto en comento. Segundo, dentro del documento de origen se desprende que se trata de un óleo donde aparece el expresidente Benito Juárez de pie, portando la banda presidencial, apoyado con su mano derecha sobre la Constitución de 1857. A sus espaldas se observa la silla presidencial y su mano izquierda cubierta con un guante blanco que representa la pureza de los ideales del presidente Benito Juárez. Que desde el año 2000 dicho óleo fue retirado del recinto oficial de Los Pinos. Tercero, que es importante mencionar que el licenciado Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en el poblado de San Pablo Guelatao, Oaxaca, de origen indígena zapoteca. Habló solamente zapoteco durante gran parte de su niñez. Estudió en el seminario de la Santa Cruz, único plantel de secundaria que existía en Oaxaca. Posteriormente, Juárez estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes, concluyendo sus estudios en el año de 1831. Fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local en 1833. Llega a ser juez en el año de 1842. Fue gobernador de Oaxaca de 1847 hasta el año de 1853. Cuarto, que asimismo expidió la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, Ley Juárez. Como resultado de esta ley, quedaron abolidos los fueros y privilegios que tenían los militares y el clero por encima de los ciudadanos. En 1857 fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quinto, que aunado a lo anterior, recordemos que en julio de 1859 expidió las leyes de reforma que declaraban la independencia del Estado respecto de la Iglesia, la ley sobre el matrimonio civil y el registro civil, la de panteones y cementerios, y el paso de los bienes de la Iglesia a la nación. Sexto, que Benito Pablo Juárez García vivió una de las épocas más importantes de México, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república, y que por la defensa de las libertades humanas sirvió de ejemplo a otros países latinoamericanos. Fue proclamado Benemérito de las Américas. Por lo que, atendiendo a todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establecen los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 132, 133, 134 y 137 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la comisión que actúa se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, los diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhortamos al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que gire sus instrucciones para que sea reinstalado dentro de la residencia oficial de Los Pinos el cuadro que contiene la imagen del expresidente de México, licenciado Benito Pablo Juárez García, ya que es un asunto de gran trascendencia histórica y cultural para nuestro país, por lo que coincidimos en la importancia de no dejar en el olvido sus pensamientos ideológicos que han dado existencia a la República Mexicana. Segundo, gire ese oficio al titular del Poder Ejecutivo Federal, anexándose copia del presente documento para los efectos procedentes. Tercero, gire ese oficio al Congreso del Estado de Chihuahua a efecto de darle a conocer la adhesión de este Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, acompañándose copia del presente documento.
elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 27 días del mes de marzo del año 2014. Primera Comisión Permanente de Cultura, diputado J. Dolores López Guzmán, sin firma. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, con firma. Diputado Rosalío Santana Velázquez, con firma. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. De conformidad con lo que establecen los artículos 132, 137 y 138 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del acuerdo referido en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo haciendo notar si su participación es en pro o en contra del acuerdo. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? En pro. ¿Alguien más? Se han inscrito en pro del acuerdo los diputados, la diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano y el diputado Víctor Trejo Carpio. De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Y hago uso de esta tribuna para pronunciarme en pro del acuerdo económico que hemos escuchado con anterioridad, dada su relevancia. Uno de los grandes hombres que trabajó para hacer de México una nación libre, próspera e independiente, y que siempre defendió la igualdad, la libertad, la legalidad, la democracia, fue el licenciado Benito Pablo Juárez García. Primer presidente orgullosamente indígena de nuestro país, ilustre estadista, hombre de retos, innovador, que a pesar de su orfandad, las carencias, la diferencia, el idioma, incluso esa gran barrera, y sobre todo, principalmente en aquel entonces su origen, hizo de él un gran hombre, decidido a luchar por la igualdad de los derechos de todos los mexicanos. Se empeñó en forjar una democracia representativa de carácter laico y en la que todas las instituciones públicas ingresaran, y por supuesto, la libertad de credos. Es compromiso imprescindible que en la actualidad reconozcamos con honor su valentía, fuerza social y sobre todo la determinación de un hombre que con pasos concretos y seguros, existiendo una convicción completa, proclamó los derechos del hombre y sobre todo dejó lecciones de honradez, honorabilidad y transparencia en el gobierno. Que sea pues la imagen del presidente Juárez, el espíritu y los ideales, el ejemplo de los libres pensadores, de los que sin haber nacido en cuna de oro pueden alcanzar las preseas más elevadas con dedicación, honorabilidad y determinación. Que sepa que todos tenemos oportunidad. Que sea Juárez la inspiración de los que pretenden un mejor lugar para vivir, los que creen en la libertad, en la educación, en los ideales, los que practican la tolerancia y el respeto, los que vendrán a darnos frente al futuro. Es por eso que honro a un célebre que con esfuerzo y educación escaló uno a uno, a pesar de los retos y de la itinerancia, los difíciles peldaños de la vida social y política de su tiempo, hasta ocupar el máximo cargo de nuestra nación, presidente de la República Mexicana. Pronunció frases tan aplaudidas y vigentes como la que todos sabemos y la que está en este recinto solemne. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por lo que, compañeras y compañeros diputados, solicito su voto a favor del presente acuerdo económico, ya que es de gran relevancia que la imagen del licenciado Benito Pablo Juárez García vuelva a la presidencia y a la residencia oficial de Los Pinos y sea un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Trejo Carpio. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, subo a esta tribuna para manifestarme en pro de este acuerdo que hemos escuchado, porque sin lugar a dudas este país, que es un país de leyes, y desde luego la figura
de tan hombre ilustre de ayer, de hoy y de siempre y de mañana, desde luego, de don Benito Juárez, debe de regresar a la residencia oficial de Los Pinos, porque con él este país nuestro, que es México, inicia su separación de un Estado secular a un Estado de leyes. Y si nosotros en este recinto estamos a favor de las leyes, el lugar donde se crean, donde se reforman las leyes de este Estado, debemos estar en pro de que esta figura de tan ilustre mexicano regrese a esa residencia oficial de Los Pinos, porque para los mexicanos que creemos como él en la justicia, en la verdad y en el derecho, debemos darnos la oportunidad y decirle a quien lo quitó que hoy debe de regresar, porque representa para el pueblo de México y no solo para los mexicanos, para esta humanidad, un hombre de siempre. Por eso, compañeras y compañeros, solicito su voto a favor para que este acuerdo económico pueda ser viable. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Con fundamento en lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia pregunta al Pleno si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo que nos ocupa. De ser así, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Con fundamento en lo que establecen los artículos 166 y 168, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el acuerdo que hemos escuchado. Los diputados que estén a favor del acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos den cumplimiento al mismo. Dentro del siguiente punto del orden del día trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito a las diputadas secretarias den cuenta de los asuntos registrados. Diputado presidente, le informo que en esta secretaría se registró el diputado Juan Carlos Robles Acosta con el tema y el aeropuerto APA. Gracias, diputada. Diputado presidente, informa usted que se registró la diputada Edith Avilés Cano con el tema Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Es cuanto. Gracias, diputada secretaria. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Robles Acosta, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, sean ustedes bienvenidos. Desde hace más de 10 años, el gobierno hidalguense diseñó un proyecto para la reubicación del aeropuerto Juan Guillermo Villazaña, localizado en la ciudad de Pachuca, debido al incremento de accidentes, pérdida de operatividad y que las condiciones físicas del complejo son ya insuficientes para la zona metropolitana. Durante la administración del exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, se presentó el proyecto denominado Aerópolis, para lo cual se adquirieron 1,300 hectáreas y un endeudamiento de más de 2,450 millones de pesos, que sigue vigente. Aerópolis generaría 300,000 empleos, aseguraría la competitividad de nuestro estado y del centro del país con una inversión superior a 2,000 millones de dólares. Dicho proyecto estaba planificado para terminarse en 10 años, para 2015 se aseguró estaría terminado. Posteriormente, el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong anunció la construcción del aeropuerto de carga en Tizayuca en un lapso de 20 años. Se dijo entonces, se construiría una nueva ciudad capaz de dar cabida a más de 300,000 familias a corto plazo y más de 1 millón en 2 décadas. Amigas y amigos, el 20 de mayo del 2012, en la Plaza de Toros Vicente Segura, una persona se comprometió con Hidalgo y dijo
en ese evento, en un evento de campaña que se comprometía a que Hidalgo llegara al aeropuerto internacional. Por supuesto, en la firma de los compromisos nos chamaquearon y se firmó el compromiso 79 como un proyecto de aviación general del aeropuerto de Hidalgo. Pero eso no es lo preocupante, amigas y amigos. La decisión sobre la ubicación del proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México marcará el futuro del país. El nuevo proyecto presentado por la SCT está contemplado exactamente sobre la zona federal del lago de Texcoco, que representa el último reducto de lo que fue el antiguo lago. Por lo tanto, vamos a hablar de este proyecto, vamos a hablar del proyecto en el lago de Texcoco. Hoy esta situación del acuífero es insostenible, se está explotando en cantidades excesivas sin dar oportunidad a su recuperación. El mayor volumen de agua, que representa casi el 70% proveniente de los acuíferos del valle, presentan una situación muy grave de sobreexplotación que la lleva a su desaparición. El fenómeno de la deshidratación de las arcillas produce una fuerte reducción de su volumen, compactándolas, lo que genera hundimientos en el suelo. Cuando se estableció la ciudad de Tenochtitlan en el lago de Texcoco, los mexicas iniciaron la construcción de la ciudad en un islote donde, según la leyenda, encontraron el águila devorando la serpiente. El lago de Texcoco es la principal zona de regulación con que se cuenta y ahora se pretende ocuparla para infraestructura. Esto sería, además de ilegal e inconstitucional, un verdadero acto irracional. No se trata de una ampliación, sino de un aeropuerto totalmente nuevo, que una vez terminado ayudaría a la operación del actual aeropuerto y también del aeropuerto militar de Santa Lucía. La Constitución protege los terrenos inundables de lagos y lagunas. La Ley de Aguas Nacionales los declara depósitos naturales de aguas nacionales y prohíbe que se autoricen construcciones y cualquier cambio y uso de suelo. El proyecto del nuevo aeropuerto internacional Tizayuca, sin lugar a dudas, es la mejor opción. En esta tribuna, amigas y amigos, se ha tocado en diversas ocasiones el tema del aeropuerto. Las respuestas que hemos tenido y la justificación para no enviar exhortos a las autoridades competentes es que se está tratando el tema y que se necesita tiempo. Compañeras, compañeros diputados, no podemos seguir esperando a que el gobierno federal dé una resolución. Debemos exigir lo que hasta el momento hemos estado atrasando. Es por ello, compañeras, compañeros, que invito a que esta vez seamos una legislatura seria y comprometida, que los hidalguenses merecen y buscan el bienestar y el desarrollo de nuestro estado. Hace unos días, muy atinadamente, el gobernador presentó el proyecto Plata, en donde se nos promete la activación de un proyecto diseñado para generar un polo de desarrollo que aumentará la creación de empleos de calidad. Amigas y amigos, con este proyecto Plata vamos por la cereza del pastel. Vamos a exigir y vamos a pedir la construcción de este aeropuerto internacional. El aeropuerto en Tizayuca resulta un mejor proyecto porque permite un ordenamiento urbano regional con visión de largo plazo. No excluye la operación de los actuales aeropuertos ni de Santa Lucía y no obstaculiza el funcionamiento natural como regulador de tormentas del vaso del lago de Texcoco. La alternativa del proyecto de Tizayuca es viable, es más económica, no presenta un gran impacto ecológico y tiene menor incidencia de un conflicto social. Únicamente, amigas y amigos, falta la voluntad política de tomar las decisiones correctas para el país. Quiero comentarles, amigas, amigos diputados, que es increíble que en esta tribuna se ha tocado el tema y en otros puntos del país, incluso el día de ayer en el centro asturiano, una asociación civil está haciendo un movimiento precisamente para que este aeropuerto internacional venga a Tizayuca. Yo me pregunto, amigos, ¿qué estamos haciendo nosotros como hidalguenses
si otros están haciendo ese trabajo de que ese aeropuerto internacional venga a Tizayuca. Que no se lleve la mano el tema político, que por un capricho u otros intereses pretendan llevarlo a Texcoco. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo exhorta respetuosamente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que a través del secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que entre sus facultades garanticen el real cumplimiento del compromiso número 79 que realizó durante su campaña presidencial sobre la construcción del aeropuerto en Tizayuca. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Juan Carlos Robles Acosta a las primeras comisiones permanentes de Gobernación. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Edith Avilés Cano, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos para abordar su tema. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, buenas tardes a todas y a todos quienes asisten a esta sesión ordinaria. En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora el día 30 de marzo de cada año, según acuerdo realizado en el primer Congreso Latinoamericano de Trabajadoras del Hogar, tiene como objetivo conmemorar y visibilizar la lucha de este grupo de trabajadoras y trabajadores por la reivindicación de sus distintos derechos laborales, por lo que indudablemente, desde esta tribuna del Congreso del Estado de Hidalgo, nos ocupamos por generar los mecanismos institucionales necesarios para que dichos derechos se robustezcan de una manera más eficaz. En nuestro país, los derechos humanos han adquirido una especial relevancia a raíz de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 10 de junio de 2011. Con esa reforma quedó quebrantado el sistema tradicional denominado garantías individuales. Hasta esa fecha, la Constitución Federal otorgaba garantías individuales y aún no se encontraba configurado el sistema de protección amplísimo para las mismas del que ahora gozamos. Si bien es cierto, la figura del amparo ha servido como el medio idóneo jurisdiccional en materia de control de la Constitución y de los derechos del gobernado. Estos se encontraban relativamente limitados, pues los derechos eran otorgados por la Constitución. Sin embargo, con la reforma constitucional mencionada, el sistema normativo de los derechos humanos ha adquirido dimensiones mucho mayores, ya que ahora nuestro ordenamiento supremo no solo establece una serie de ellos, sino que a su texto se integra lo prescrito en tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte, lo que a la postre quedó establecido en las referidas reformas. Baste citar el artículo 1 constitucional al señalar que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, se constitucionaliza el derecho pro persona que los tratados internacionales habían venido impulsando a partir de su suscripción y aprobación. El reconocimiento a los tratados internacionales no es nuevo. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, en su artículo 126, contempló que las leyes del Congreso de la Unión que emanaran de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la República con aprobación del Congreso serían la ley suprema de toda la Unión. Actualmente en nuestro país, sin lugar a duda, cobran especial relevancia dentro de la pirámide jurídica, tal como lo refiere el artículo 133 de la Constitución Federal, al establecer que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. En tal razón, abundando sobre el tema que nos ocupa, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo durante el periodo octubre-diciembre de 2013, la población económicamente activa del país se ubicó en 52.7 millones de personas, que significan el 59.6% de la población de 14 años y más.
En este periodo, un total de 50 millones de personas se encontraban ocupadas, cifra mayor en 1.2 millones a la del trimestre comparable de 2012. La población subocupada alcanzó 4.1 millones de personas en el cuarto trimestre de 2013, para una tasa de 8.2% respecto a la población ocupada, proporción superior a la de igual trimestre de 2012, que fue de 8%. El empleo informal o medición ampliada de informalidad añade a la definición de trabajo informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como el desarrollado por los trabajadores subordinados. Esto, aunque trabajan para unidades económicas formales, se encuentran sujetos a la modalidad de régimen voluntario que se encuentra previsto en el artículo 6º de la Ley de Seguro Social y que voluntariamente pueden ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indican que en el cuarto trimestre de 2013, todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.6 millones de personas, un avance de 0.7% respecto a igual periodo de 2012 y representó al 58.8% de la población ocupada. De ese gran total, 2.217.417 personas se dedican al servicio doméstico remunerado. En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, en el apartado referente a trabajadoras del hogar, ha puesto en claro que además de la desigualdad legal en el acceso a derechos, existen una gran cantidad de prejuicios y prácticas discriminatorias hacia este sector de trabajadoras y trabajadores que afectan la dignidad y la posibilidad de igualdad de oportunidades, especialmente cuando se trata de mujeres trabajadoras, considerando que los derechos de las trabajadoras del hogar no se respetan, además de considerar que es demasiado el trabajo y muchas veces poco el salario. En este sentido, es menester referir que el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo es una herramienta necesaria en la eliminación de la desigualdad que viven las personas que realizan el trabajo del hogar. Este convenio fue adoptado en junio de 2011 durante la 60ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza, y establece que cualquier país que lo ratifique deberá adoptar las medidas previstas en dicho convenio para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la obligatoriedad de garantizar el acceso a la seguridad social, entre otras. La Organización Internacional del Trabajo informó en el mes de septiembre del año pasado de la entrada en vigor del Convenio 189, con el que se busca mejorar las condiciones de vida de más de 50 millones de personas que ejercen el trabajo doméstico en el mundo y que busca que cuenten con derechos como las jornadas de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, información clara sobre las condiciones del empleo, la cobertura básica de seguridad social y el respeto de sus derechos laborales fundamentales. En nuestro país, como ya ha quedado enunciado, existen poco más de 2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico. 9 de cada 10 son mujeres. Un 60% pertenece a un estrato socioeconómico medio-bajo y el 64% tiene apenas una instrucción primaria o inferior. En 2005 se calculaba que el 11.8% de las trabajadoras del hogar que vive en los lugares donde prestan sus servicios eran mujeres indígenas. La aprobación de este instrumento abre una oportunidad en la que debemos dar especial atención a las mujeres que ejercen actividades laborales en México. A partir de la adopción de este tratado, el Estado mexicano se encontrará obligado a fortalecer e instrumentar los mecanismos y normas para proteger a las y los trabajadores del hogar en condiciones de seguridad y libre de todas las formas de discriminación, con derechos asegurados a la protección social, voz y representación. El día de ayer, 31 de marzo, el secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó la entrega de los Premios por la Igualdad y la No Discriminación 2013, que otorga la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En dicha ceremonia, destacó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene la determinación de construir una sociedad cuya democracia tenga como horizonte y como proceso la igualdad y la no discriminación.
Reconoció el esfuerzo de instituciones y personas comprometidas en la tarea de derrumbar prejuicios, visibilizar injusticias y erradicar la discriminación en todas sus manifestaciones. Asimismo, enfatizó que es fundamental que a todos los trabajadores y trabajadoras del hogar les sean respetados sus derechos en los términos que establece la Constitución y gocen de protección efectiva para que desempeñen sus actividades en condiciones de empleo equitativas y dignas, comprometiéndose a remitir el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para que el Senado de la República, una vez que lo haya estudiado, lo ratifique, hecho del cual nos congratulamos y en ese mismo sentido nos sumamos a la propuesta, lo que indudablemente coadyuvará con las líneas de acción que el gobernador del Estado, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, ha establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y su actualización en beneficio de fortalecer siempre el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas, la no discriminación, la aplicación de la justicia y el Estado de Derecho. Por las razones anteriormente vertidas, someto a la consideración del Pleno se realice un respetuoso exhorto a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para que ratifique el convenio sobre el trabajo para las trabajadoras y trabajadores domésticos, signado en Ginebra, Suiza, en el marco de la 100ª sesión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, a efecto de que se generen los mecanismos institucionales, legales y administrativos para promover una real y efectiva tutela de los derechos de este sector social que se ha visto segregado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento de la diputada Edith Avilés Cano a la primera Comisión Permanente del Trabajo para los efectos que procedan. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados para el próximo día jueves 3 de abril del año en curso a las 11 horas. Muchas gracias a todos.